Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todo el mundo. Hoy es día 2 de mayo del 2021. Mi nombre es María García y os quiero compartir un audio improvisado en un paseo. Que parte de un proceso y de una reflexión que me lleva a compartir recursos que se han ido generando en mí a través de un proceso lógico interno, sobre todo con la comunidad LGC y con otros aportes que se han ido vinculando y a través de una conexión que realmente para mí ha estado siempre, desde bien chiquitita, y que la LGC lo que me ha dado es la comunidad donde construir conceptos técnicos que dejen de estar en un lugar místico, mágico o demasiado subjetivo como para poder reconocer técnicamente qué es lo que es un humano aquí en la existencia, con todas sus escalas previas, ¿no? Y que permite realmente tomar métricas y asumir un rol con una responsabilidad que es más para la especie que para uno mismo, pero que uno mismo obviamente es parte. Entonces, bueno, esto es para no poner el audio así de repente. Entonces os pongo esta presentación, esta pequeña introducción a ese vídeo que va a dar paso a una estructura de diferentes emisiones que voy a ir haciendo y un vínculo para poder conectarse con las personas que quieran acercarse. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a abrir el micro, a compartir recursos y ideas de estructura para generar espacios que las personas se puedan construir su eje de manera técnica. ¿A qué me refiero? Bueno, este es el primer compartir basado en una intención de poner disponible recursos estructurales que vienen de un desarrollo lógico interno propio, en autorreferencia, basado en una codificación de las estructuras espaciotemporales y lo que es la tecnología, digamos, que hace que las cosas existan, la tecnología de la existencia. Digamos,
imponiendo al origen de todas las cosas en la no existencia previa a lo que existe, entramos, bueno, voy a hablar desde la perspectiva de un miembro de la especie humana que forma parte de una de las especies dentro del tercer planeta del sistema solar, que es el planeta Tierra, y que la construcción de estos recursos que digo y que están basados en el origen de la no existencia, las estructuras espaciotemporales, la primera cosa que es importante destacar, me parece, aparte de lo que he dicho, de la ubicación de este origen y de esas pertenencias, sistema solar, tierra, especie y miembro, está la estructura de la percepción. Nosotros, o sea, como miembros de la especie, como humanos, podemos reconocer cada uno de nosotros mismos claramente, dependiendo del alcance de cada uno, pero es como la ley de la gravedad, me puedo dar cuenta que está, pero no deja de no estar porque no lo sepa, no tenga conciencia de ello, no deja de existir, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta que la percepción podemos definirla como una lente que va a diferenciar lo que puedo ver y lo que no, dependiendo de la codificación de esa lente, ¿sí? Pues esto es clave, súper importante, para ir reconociendo qué partes son las que constituyen a una experiencia humana ya en la escala de la experiencia, porque aquí es donde están todas las demás escalas juntas. Es como la célula, siempre pongo este ejemplo, es como la célula vista con un microscopio, ¿sí? Entonces está la célula, sí, pero todo eso, todas las demás escalas están ahí juntas dentro de ella, ¿no? Bueno, pues igualmente, como humano, en una escala anatómica, tenemos otras escalas que nos constituyen, y ir aprendiendo a reconocer esas diferentes partes, lo que nos van a permitir es reconocer la función que tiene cada una, cómo se conectan y la función que hay como conjunto, que tiene como conjunto todas esas funciones que constituyen lo que un humano es. Esto nos lleva a esta reflexión con la que quiero dar inicio a este proceso de compartir recursos. Esta reflexión nos lleva a ponernos en un lugar
sencillo, humilde, de sentirse, de tener la pertenencia, de ser parte, justamente, valga la redundancia, de ser parte de algo mucho más complejo, de lo que desde una percepción solamente lineal no se puede ver, aunque esté existiendo. ¿Qué ocurre si yo, particularmente, cada uno, no puede ver lo que está funcionando? No puede reconocer esas partes. Que justamente no las puede funcionalizar. ¿Y a qué me refiero con funcionalizar? A reconocer las características que tienen, para qué son funcionales y mejorarlas. Mejorando las partes se mejora el conjunto. Y en el conjunto, sí o sí, se requiere, para tener la mayor conciencia de ellos, se requiere incluir al ambiente en el que están esas partes. No es lo mismo un humano en Tierra que un humano en Marte o en Júpiter. El ambiente es el contenedor que va a ser funcional en la medida que sus partes sean funcionales justamente como contenido de ese contenedor. Entonces, la percepción en una escala mente y conciencia va a permitir que pueda observar la existencia, lo que existe, lo que ya está en una mentalidad, en una neurología, los pensamientos que puedo percibir. Por eso es importante, aparte de todo esto que he dicho que es muy importante, reconocer a ese origen en la no existencia y que tiene que pasar por muchos filtros, por lógicas que mantengan su coherencia en cada escala, con criterios y restricciones muy precisas que van a hacer que de una escala pase a otra sí o no. Por lo tanto, llegar a una escala anatómica, cualquier cosa que exista en una escala anatómica, sí o sí, ha tenido que pasar todos esos filtros. Podemos decir que todo lo que existe tiene un propósito previo. Tiene un para qué. Tiene una función. Y todo esto que os acabo de compartir, cualquier persona va a ser distinta de cualquier otra persona. Entonces, individualmente, cada uno va a tener un intérprete gestionado por esa mente, por esa conciencia, por ese nivel de percepción
de esas diferentes escalas y va a poder generar una interpretación de esto que escucha. Podríamos llamarlo una que depende de la cosmovisión, paradigma y complejidad de elementos que tengo incluidos a la hora de generar una interpretación. Va a determinar lo que yo interprete. Entonces, para el que nunca ha escuchado nada de esto, le puede resonar fuertemente algo interno de que el origen está fuera de la existencia y que aquí, en la escala anatómica, se vive el resultado de todo lo anterior. Y puede estar cansado de repetir ciclos repetitivos basados en no incluir una perspectiva más allá de la existencia, porque en la existencia se trata de ciclos. Hay un principio y hay un fin. Es donde existe el tiempo. Pero la no existencia es no tiempo. No hay tiempo. La conciencia y la mente funcionan en una escala donde no hay tiempo. Es atemporal. Es espacial. La única forma de modificar los ciclos y mejorarlos, no porque el error esté mal, porque es que sin error no habría existencia. La existencia se trata de una distorsión del origen perfecto, una distorsión como pasa con una lupa. Estoy distorsionando mi percepción. Entonces, la parte que alguna persona puede escuchar es asociar esto que escucha a algo que ya existe en el pasado, algo que estudió, algo que aprendió. Y de antemano digo que por ahí no es, porque no hay tiempo. Entonces, la construcción sí o sí tiene que estar en un eje Y de tiempo cero, conectado con lo espacial, no temporal, atemporal, y por lo tanto no puede tener una perspectiva desde el pasado, porque si fuese así, lo que va a hacer el proyector en la lente va a ser proyectar el pasado en el futuro. Se va a basar en archivos del pasado. Dicho esto, y cada uno lo va a poder tomar poco a poco y volver a escuchar, ya de antemano digo que esto no es místico. Es técnico, lógico, medible y verificable. Y eso es la diferencia, porque lo místico y lo simbólico no tiene métricas. Entonces voy a estar tomando un símbolo sin comprender la lógica de ese símbolo, y voy a estar
viviendo un programa, digamos, un resultado que va a estar gestionado por otro, que es el que sí que tiene la conciencia de ese símbolo. Entonces, esto no es un símbolo, no es simbólico, no es místico. Y eso es lo que nos va a hacer darnos cuenta que las creencias no sirven porque son decisiones pasadas, tomadas en un tiempo pasado, y que el espacio-tiempo está cambiando permanentemente y nosotros somos parte de él. Esto nos va a sacar del egocentrismo a un geo, a una perspectiva escalar, multidimensional, donde podamos reconocer dónde estamos, cada uno, y desde ahí tomar decisiones en el presente. Así que bueno, esto es una revolución que es un proceso que ya cuenta con 13 años, que lo hemos ido bloqueando, o sea, la parte del cerebro que genera el lenguaje, que ya tiene el lenguaje, para poderlo comunicar en estos 13 años, algo que la primera conexión tuvo Alejandra Casado, y que los que resonamos estuvimos ahí poniendo la conciencia, un espacio de conciencia para ir describiendo esas escalas que estaban encriptadas, porque eso es lo que hace la conciencia. Lo que está encriptado lo puede describir. Al poderlo describir, lo puedo reconocer. Pero no es algo que se invente un humano. Es algo que el humano reconoce que funciona. Entonces deja de ser una teoría cuando se ve en la realidad que esto funciona así. Es como funciona. Y no porque otro me lo dice, porque esto se basa en una constante autorreferencia, reconocer dónde están mis límites, dónde están mis alcances, dónde tengo la frontera en la comprensión. Y es un proceso lento que requiere de esa resonancia e interés profundo de reconocer qué es ser un humano. Sin mirarlo en un diccionario, porque es algo que estamos descubriendo y que el rol del humano es distinto al rol animal. Si bien los reinos anteriores nos sostienen, reino mineral, vegetal, animal, el reino humano tiene un aparato psíquico que bueno, pues estamos aprendiendo a descubrir, a ver cómo funciona, en uno mismo cómo funciona, y a la vez cómo es que siendo parte de la Tierra, la configuración y la codificación tiene métricas súper precisas en coherencia con el resto de las cosas que pasan que van pasando
en el mundo, en la sociedad. Es como se va expresando la conciencia global y el humano empieza a reconocerse como un diseño global interconectado. Así que bueno, con esto doy inicio a este compartir. A quien esté resonando va a ir acercándose a compartir estos procesos, a sus tránsitos difíciles, complicados, ir tomando acompañamiento por las personas que igual ya estamos con una construcción de conceptos que le podemos ser útil, desde un lugar que no puede ser psicológico, porque la escala psicológica es una escala biológica. Por lo tanto, para poder percibir la psicología y la estructura psicológica, requiero un aparato psíquico que está en una escala atemporal. Sí es verdad que también el recurso del descubrimiento del Dr. Hammer nos ha dado una base biológica de comprensión objetiva de lo que en la existencia se expresa como síntomas y podríamos decir errores de código, y que desde la codificación, desde el aparato psíquico, es que realmente se puede modificar el código. Digamos que estamos en una escala programador para poder ver las fallas del programa, y que todo eso ocurre dentro de uno mismo. Aprender a modular todas esas escalas desde un interior, desde el interno, poder ver esos diferentes observadores de las diferentes escalas, van a poder ir poniendo en punto cero todas esas escalas en el eje Y. Ese punto cero lo que va a hacer es coordinar la ecuación y mejorar el programa. Entonces, todo el que quiera, resuene y se vaya acercando, puede escribir a conectividad@gmail.com, y bueno, pues ahí vamos a ir encontrándonos, trabajando, investigando, porque es un laboratorio de investigación, y ir ubicándonos realmente en la función que tiene ser un humano aquí en la Tierra. Así que nada, bienvenidos a este proceso tan hermoso, que te tiene que resonar para ser hermoso, porque se pasan por muchos procesos incómodos, necesarios, porque la biología no tiene otra forma
de actualizarse que por ejemplo con inflamación, con pus, con fiebre, como la Tierra lo hace con volcanes, con movimiento de mareas, con lluvias, tormentas. Entonces ese clima interno es lo que vamos a empezar a amigarnos y a construir el real aprendizaje que tiene que ver con esta conexión en todas las escalas y con esta conectividad del nuevo humano dentro del sistema solar. Un abrazo.